gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, Padre, tiempo para glorificarte y honrarte a ti, tiempo para decirte cada uno de nosotros que amamos, Padre. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí y, Papito, nosotros queremos hacer la voluntad tuya, que es agradable y perfecta, Señor. Gracias, Papito. Gracias porque tú tomas el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios. Y queremos guarda nuestro corazón, Padre. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y esta tarde vamos a trabajar sobre permita que el Espíritu Santo lo dirija. Recuerde que la vez pasada, y espero que hayamos trabajado los dos puntos que vimos la vez pasada, porque es muy importante continuar trabajando, ¿verdad? Trabajando, pero acuérdense que había uno muy importante, es perdona a quienes lo han herido. Yo creo que es una cosa que diariamente la tenemos que trabajar, que diariamente tenemos que mirar. Y se acuerdan que el Señor nos dijo durante la charla, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y pasan cosas en la vida de uno en la semana que uno dice, ay sí, esa palabra era para mí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, pero recuerde que sí tenemos, ahorita que vamos a trabajar el Espíritu Santo, hay que mirar muy bien y trabajar realmente nuestro corazón, porque es que ese es el que nos juega las malas pasadas, ¿verdad? Que a veces uno dice, pero Padre, y vamos a recordar antes de empezar por algo del Señor, Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo les digo, recuérdenlo, esto creo que lo terminamos, pero la semana pasada. Tómenlo realmente nuevamente y miren, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Entonces, vamos aquí a trabajar en esta tarde en que veremos que el poder del Espíritu obra a través de nuestras oraciones, solamente en la medida que están en línea con la palabra de Dios. Voy a volverlo a leer. Recuerden, nuestro título, permita que el Espíritu Santo lo dirija. Veremos que el poder del Espíritu obra a través de nuestras oraciones solamente en la medida en que estén en línea con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que mirar qué nos está diciendo la palabra. ¿Qué nos está diciendo? Porque el Señor, ¿cómo habla a tu vida y a mi vida? A través de la palabra de Dios. ¿Sí? A través de la palabra de Dios. Vamos a empezar Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí podemos ver que somos hijos de Dios, ustedes y yo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que pensar que si la palabra me dice que somos guiados por el Espíritu de Dios y que somos hijos de Dios, yo tengo que empezar a mirar cómo me tengo que comportar ante el mundo. Y una de las preguntas que tendríamos que hacernos cada uno de nosotros es,
vive usted diariamente en este mundo como un hijo o una hija de Dios? Cuando yo les hablaba ahorita del perdón, fíjense ustedes que a veces esa parte, por ejemplo, como estamos todos como tan irascibles, entonces se arman unos líos que uno a veces mira el lío y dice, ¿y esto qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? No era para que fuera así. Pero ¿qué pasa? Si yo soy guiada continuamente por el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Yo voy a reaccionar diferente. Por eso estamos trabajando en esta tarde de decir en esta tarde, volver como a qué, a decir Espíritu Santo, tú me guías, tú me llevas de tu manita, ¿sí? Porque como dice John David Romney, que él dice, es que a veces se me sale el Espíritu Santo. ¿Mm? Porque es que él dice que cuando me pone uno a veces muy bravo, el Espíritu Santo dice, no, adiós. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? En la vida, esa verdadera guía del Espíritu Santo es súper especial y específica para la oración. Nosotros venimos trabajando ya hace muchos días sobre que vamos a cambiar nuestra manera de orar, que queremos que el Señor nos revele cosas nuevas, ¿sí? Que queremos, como decirle, Señor, porque todos en este momento, en una o en otra forma, tenemos oraciones que uno dice, papito, yo he orado así, así, y eso como que no funciona, ¿verdad? Entonces, es mirar cómo hacemos. Ustedes y yo, cómo hacemos. Entonces, es eso que compartimos cada domingo. ¿Qué pasa? Es mirar y decir, uy, esto me sirve a mí. Recuerde que no es que todo nos sirve, no. Pero hay muchas cositas de las que el Señor nos da. Yo por eso recordé hoy la falta de perdón, porque perdónanos porque no saben lo que hacen. Y uno cree en un momento y dice, no, esto que pasaba, esto no era tan complicado, pero en un momento se pudo volver muy complicado y usted dice, yo realmente no he hecho nada para que pasara todo esto. ¿Mm? Pero mientras usted reacciona, como dice John David, el Espíritu Santo a veces como que lo sacamos y lo hacemos muy de nosotros. Vamos a mirar una palabra que hemos mirado muchas veces, pero que esta nos va muy bien con lo que estamos hablando de la oración, que es Romanos 8, 26, 27. ¿Qué dice? Ya lo hemos visto, pero digámosle al Señor en esta tarde que lo que estamos leyendo y lo que estamos mirando nos revele lo que Él quiere hablar a tu vida y a la mía. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Siempre que pensamos los gemidos, uno a veces un gemido, no es que me siento a llorar porque no tengo nada más que decir. Eso es un gemido, ¿oyeron? Y acuérdense que la palabra dice que el Señor recoge todas nuestras lágrimas. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Bueno, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A veces usted está elevando una oración, pero nos podemos equivocar, somos humanos, perfectos no somos, perfectos va a ser allá arriba, todavía no es, y es parte del problema que podemos tener con esa oración. ¿Mm?
Vamos a leerlo en traducción viviente. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, ahí a veces uno dice, será para allá, será. Vamos hoy a desbaratar estos dos, como a escudriñar mejor, estos dos partes de la palabra de Dios. ¿Qué pasa? El Espíritu viene para ayudarnos en nuestras flaquezas y debilidades que todos tenemos en cierta debilidad particular. Puede ser en amor. Yo creo que no hay nadie que podamos levantar la mano y no queramos que nos amen. Pero usted no hay días que está como más, como que necesito que me griten que me aman y ese día no le dicen a uno nada. Entonces eso empieza, esa puede ser una debilidad. Pero recuerden, porque a veces con esto lo metemos en un sitio donde no es. Esto no es una enfermedad física, una enfermedad del espíritu. Y cuando hablaba yo del corazón empezando, es parte de nuestra naturaleza carnal. ¿Dónde está todo? En el corazón. El corazón está en los sentimientos, las emociones, todo eso está ahí. Y a veces emocionalmente hacemos cositas que no debemos hacer. Bueno, entonces, ¿qué nos preguntaríamos en esta tarde? ¿Cuál es esa debilidad? Cuando esto lo estamos enfocando en esta tarde a la oración, no se le olvide. ¿Cuál es esa debilidad? No sabemos orar como debemos o para decirlo de otra manera, ¿sí? A veces usted ha tomado esa oración, la ha repetido. ¿Y qué pasa? Pero si tú tienes llenura del Espíritu, si tú le dices al Espíritu Santo, yo necesito que tú me guíes, va a cambiar la oración. Pero hay cosas que ¿por qué dije cuál es esa debilidad? Muchas veces nosotros decimos, listo, yo quiero orar como debo orar por esta situación. Pero, ¿qué pasa? Lo volvemos a hacer y muchas veces lo que no se sabe es cómo orar por ello. Porque si yo he metido en mi parte del corazón emociones y sentimientos, yo tengo que entrar a estar, que el Espíritu Santo ponga paz en mi vida para yo poder realmente qué hacer. Porque hay veces que sí, usted dice, yo gasté 3 horas orando, pero no recibí ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque no dejamos que el Espíritu Santo lo haga. Pero si nosotros empezamos, el Espíritu Santo, tú tomas esta palabra que estoy leyendo en esta tarde y ustedes dicen, tú me ayudas en mi debilidad. Tú me ayudas a pedir como conviene. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo empieza a traerte cosas. ¿A qué? A tu corazón, a tu espíritu, a decirte, hazlo por aquí. Bueno, y aquí nos vamos a volver a hacer otra pregunta. ¿Cuál es la solución de Dios? Y te la acabo de decir. Es el Espíritu Santo, viene en su ayuda en esta debilidad o flaqueza. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que tener en cuenta que yo tengo un ayudador, que yo tengo un consolador, que yo tengo un abogado, que Él me va a ayudar a salir y me va a ayudar, me va a guiar para hacer una oración conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa? Otra pregunta, ¿cómo? Porque uno dice, pero espere a ver.
asumiendo control de la situación y actuando a través de usted conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo le entrego, yo les he dicho muchas veces que nosotros debemos entregar. Yo la entrego y digo, yo ya oré, yo ya hice lo que tenía que hacer y no puedo hacer nada más. Entonces, ¿qué pasa? El Señor, ¿qué pasa? El Espíritu Santo empieza a cómo. A decir no puedes, yo te voy a ayudar. A nosotros, por ejemplo, nos han repetido, tú tienes la mente de Cristo. Pero a veces cuando no sabemos cómo orar, ¿qué pasa? Parece que no tuviéramos la mente de Dios. Porque si nosotros la tenemos, vamos a orar de acuerdo a la palabra, de acuerdo a todo lo que nos dice, de acuerdo a que a decirle, Espíritu Santo, tú eres mi abogado, por decirlo en este momento. Tú vas a abogar por esa situación. No siempre tiene que ser en los estrados judiciales, sino en mi oración. Cuando tú logras empezar esto, ¿qué pasa? Tú empiezas a tener ideas de cómo orar por ella. Miren, pero como yo siempre les digo, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo que coger eso me ha hecho daño, tengo mi corazón muy cargado, todo lo que sea, me voy a sentar frente al Señor y le voy a decir, Espíritu Santo, tú tienes el control. Yo no voy a hacer nada, yo voy a leer la palabra, por ejemplo, me voy a sentar a leer la palabra y tú vas a ministrar mi vida, vas a hablar. Yo quiero hacer esta oración conforme a tu voluntad. Pero cuando a usted le han dicho tener un piedra de esas de Padre y Señor, pues poco que uno va a hacerlo según la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Eso lo tenemos que hacer. Toca coger la palabra, toca leer. Si usted, el Espíritu Santo, lo ve súper lejano, hay que ir a Juan. Y mira que ahí dice, yo les dejé el consolador. Todo eso hay que volverlo a recordar en la vida de nosotros. Porque a veces lo olvidamos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? No, la oración se vuelve una pelotera que yo creo que el Señor, Él siempre está ahí, siempre está aquí. Y yo le digo, Señor, todo lo puedes tú. Pero el Señor dice, pero ¿y esto? Pero cuando yo descanso, cuando yo me humillo delante del Señor y le digo, papito, lo vas a hacer tú. Porque cuando estamos necesitando que el Espíritu Santo nos dirija, cuando enfrentamos una necesidad y no tenemos idea cómo orar por ella. Por favor, marquen bien claro Romanos 8, 26 y 27. Si usted dice, bueno, ya lo leí en Reina Valera, no lo entendí mucho, en Viviente, pero ahora hay todas clases de traducciones, usted puede coger Biblia al día. Usted coge en el celular y ahí va a encontrar, bueno, pero entonces, no señor, no tengo idea cómo orar por esta situación. Y de pronto sabe qué va a pasar. Que cuando usted ya baja, cuando usted ya, Espíritu Santo, tú me vas a consolar, tú me vas a... todo lo que yo necesito decirle. ¿Qué pasa? Cuando yo hago eso, ¿qué pasa? Yo ya bajo y ya podemos hacernos la pregunta, ¿qué hacemos? Entonces voy a acudir al Espíritu Santo y le voy a decir, Espíritu Santo, toma el control de la situación e intercede a través de mí. Espíritu Santo, toma el control de la situación X, Y o la que tengas e intercede a través de mí. Mire, cuando estamos pasando un momento difícil, lo mejor es sentarse uno a leer la palabra. ¿Que cuesta trabajo? Sí. Usted va a abrir la palabra, lee y como que se pierde. Vuelve y cójala.
y vuelve otra vez y vuelve y lo repite y vuelve otra vez. Y seguro que en la primera página que usted lee está la respuesta. Y si yo le he dicho, toma el control de la situación e intercede a través de... Mire, yo le aseguro que usted ya tiene más del 90% resuelto. ¿Mm? Porque ya usted se sienta y usted dice, uy, no, yo creo que tengo... Primero, yo siempre pienso, no, va a tocar perdonar aquí y voy a tener que calmarme. Pero aquí viene otra cosita que nos ayuda mucho, que es el bautismo. ¿Qué es? Es una de las gloriosas bendiciones de ser realmente bautizado con el Espíritu Santo, o sea, de hablar en otras lenguas. De pronto todos los que estamos aquí dicen, pero yo no oro en lenguas. Mire, eso es lo más sencillo que hay. Tú dispones tu corazón y en este tiempo que tú vas a decir, sí Señor, yo realmente esta respuesta yo no le tengo ni pie ni cabeza, ni yo la entiendo, no sé. ¿Qué pasa? Tú derramas tu corazón y tú ahí en ese momento le dices, mira, yo no oro en lenguas porque no las tengo. Simplemente ahí te puede bautizar el Espíritu Santo. No tienes que hacer grandes cosas y todo eso. Porque ¿qué? Yo me estoy humillando delante del Señor. Yo le voy a decir, lo necesito. Y Él dice, ven, yo te voy a ayudar. Aquí es cuando viene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es? Debe ser consumado por una expresión sobrenatural en la cual el Espíritu y no el creyente es el que habla. Usted no se preocupe, que hay veces dice uno, ay, pero yo no digo sino 2 palabras. Esas son las 2 palabras que el Señor te regaló. Úselas. ¿Saben por qué no se nos aumenta a nosotros ese vocabulario? Porque no lo usamos mucho. Sino que nosotros, cuando de pronto estamos muy angustiados, lloramos en lenguas, pero después se nos vuelve a olvidar. Pero esa debía ser una tarea de todos los días. Todos los días, todos los días. Mire, grábate que en esta tarde estamos hablando de esa oración no contestada. Y como yo quiero que el Señor me la conteste, entonces cada vez que me acuerde, voy a orar. Voy a hacer una oración, ¿sí? Y entonces le voy a decir al Señor, si no has recibido el bautismo, tú vas a empezar. Yo lo quiero tener, Señor, Espíritu Santo, Señor, yo lo quiero tener. Jesús, quiero que tú me lo... Y yo le aseguro que usted me va después a llamar a contar si estuvo bueno. Es palabras que usted no va a entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da al creyente un lenguaje que no conocemos. ¿Y aquí qué pasa? El Espíritu mismo ora a través de él y por él con gemidos indecibles. Cuando usted tiene esa oración tan enredadita que tenemos, mire que si nosotros pensáramos, pues, o lo hiciéramos, una de las oraciones en lengua debía ser por nuestro país. Porque cada uno de nosotros, el uno dice, pero pero de aquello. Si yo orara en lengua, simplemente le digo, Señor, yo voy a orar por el gobierno. Y oro en lenguas. Ahí Él va a orar con gemidos indecibles y yo no voy, como digo yo, a meterla, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ora por los santos de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando yo oro en lenguas, los santos son tú y yo. Hace el tipo de oración que Dios quiere oír y responder. Mire que cuando me propuse a estudiar este tema, yo decía, podemos tener muchas oraciones en bendición. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que trabajar. Tenemos que proponernos hacerlo. Qué maravilloso es darnos cuenta
de que cuando no sabemos cómo orar, podemos acudir a Dios y decirle, permitirle a su espíritu que entre en acción. Fíjense que no lo hacemos aquí como en conversatorio, pero si nos preguntáramos en esta tarde, muchos tenemos una oración que ha sido la más complicada, la de más preguntas, y no sabemos qué hacer. Cuando se ora a través de nosotros en lenguas desconocidas, o sea, en el bautizo, oramos de la manera correcta. Porque tú ahí no estás diciendo, tú estás orando de la manera correcta. Pero mire, que esta semana ese sea el trabajo de todos. Cada uno tiene, no vaya a clasificar que uno dice, no, ese problema es más grave, Mire, el inconveniente que yo tenga es importante para mí. Es importante para mí. Lo que yo les digo, si nos sentamos y preguntamos, seguramente que uno dice, pero esta bobada, pero para esa persona es importante eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí empezamos a orar de la manera correcta. Sabemos que estamos, mire, cuando usted ora en lenguas, sabe que es una oración correcta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo está motivando y él ora de acuerdo a la voluntad revelada de Dios. Yo quiero que usted vea que es grandioso, que es maravilloso, que lo tenemos que hacer, hijos, porque el Espíritu Santo la está motivando o lo está motivando y él ora de acuerdo a la voluntad revelada de Dios. ¿Qué va a hacer? Yo oro en lenguas y ¿qué pasa en ese momento? Es la voluntad perfecta de Dios. Y ¿el qué hace en ese momento? Toma el control de nuestra boca, que es la más complicada de todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a orar en lenguas y él toma el control de nuestra boca, de nuestra naturaleza, de nuestro interior. ¿Y sabe qué? Mire, encontré algo tan lindo que dice, y realiza una reunión de oración en nosotros. Realiza una reunión de oración en nosotros. ¿Cómo? Cuando usted, ¿sí? ¿Sí ve? Cuando usted empieza a orar en lenguas y le dice, no, yo ya no tengo ni idea qué es lo que tengo que orar por esto. Entonces, ¿qué pasa? Usted empieza a orar en lenguas. ¿Y qué está haciendo? Estamos reuniendo. Fíjese que estamos en una reunión de oración entre el Espíritu y ¿qué? Y yo. Miren lo hermoso que estamos haciendo. A veces no hemos visto lo maravilloso que es orar en lenguas. ¿Por qué? Porque esta es la gloriosa provisión divina para todo creyente en Cristo. Esta es la gloriosa provisión divina para todo creyente en Cristo. Vuelvo y le digo, seguramente aquí tengo personas que en este momento dicen, yo no sé hacer eso. Usted va a empezar a trabajarlo esta semana, donde usted se arrodilla, donde usted ora, lo que tenga que hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo quiero ese idioma para mí, Dios. Yo lo quiero. ¿Y qué pasa? Usted empieza a hacerlo. No se preocupe, porque uno a veces oye a las otras personas que están orando y dice, pero mi lengua es total, todas son diferentes. Y uno dice, esta sí será. Usted se la dio, son 2 palabras, usted empiece y empiece y empiece y le va agrandando a uno el vocabulario. Bueno, y cuando estudiaba encontraba un ejemplo de un pastor que iba en un invierno a dictar a Londres. Y él nunca había sido, ellos como pastores cuentan que pues a ellos les habían
ha hablado mucho de orar en lenguas, de vuelve otra vez, pero ellos como que no creían mucho. Un invierno en Londres, los inviernos en Londres son duros, y la esposa le dijo al esposo, los pastores dijeron, ¿por qué no oramos para que cuando lleguemos allá el invierno sea como una primavera? El pastor dijo, bueno, pero ellos dijeron solamente esas palabras y empezaron a orar en lenguas. Y dice él que llegaron allá y los 8 días que estuvieron en full invierno era como un tiempo de primavera. Y él dice que ahí fue que él entendió que ¿qué pasa? Que nosotros tenemos, nuestro entendimiento es limitado y que no nos atrevemos a mirar más allá, como nos ha dicho el Señor muchas veces, que dice, mira más allá de lo que tú estás creyendo. Pero como que uno dice, no, espera un momentico. Nosotros tenemos que pensar que tenemos que recordar que nuestro entendimiento es limitado. Y a veces nosotros utilizamos todo lo que se nos ocurre, pero en nuestros recursos. Cuando tú se lo entregas a Dios y le dices, no, voy a empezar a ¿qué? A ver más allá de lo que yo tengo que ver. Miren, por ejemplo, hay otra cosa que es, yo creo que todos tenemos que orar por personas, ¿m? Que cada uno tenemos, como digo yo, el callito que nos molesta en las personas. Pero, ¿cómo oramos? Señor, gracias por esta persona, si es que... pero, ¿cómo es el? No, yo sé, yo voy a orar por esta persona y nunca va a cambiar. O sea, tú acabas de cancelar tu oración, tú no estás mirando más allá de lo que yo tengo que mirar, va a cambiar. La palabra tiene cualquier cantidad de personajes que cambiaron totalmente. Pedro era negativo. Pablo, Pedro, mire que aquí hay dos buenas diferencias. Pedro no era una persona tan culta como lo era Pablo, pero ambos eran igual de tercos. ¿Sí ven? Tenían entendimiento, pero cada uno lo manejaba a su manera. ¿Cuándo cambiaron? Fíjense ustedes, ¿cuándo cambian? Pedro cambia en Pentecostés. ¿Sí? Cuando viene el Espíritu Santo sobre él. ¿Y cuando cambia Pablo? Exactamente lo mismo. Cuando él se cae del caballo, del burro, como lo queramos llamar. Pero ahí, ¿qué pasa? Viene el Espíritu Santo en ambos y cambia su entendimiento. Y fíjense, eran dos personas totalmente diferentes. Pedro era una cosa totalmente diferente en Pablo, pero tercos eran ambos. Y yo creo que a la hora de la verdad, nosotros somos muy parecidos en nuestra área de terquedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que buscar la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sus recursos son suficientes para nuestra necesidad. Sus recursos son suficientes para nuestra necesidad. O sea, lo que estamos necesitando en esta tarde, ¿qué pasa? Nosotros buscamos la ayuda del Espíritu Santo y sus recursos son suficientes para nuestra necesidad. Porque a veces nosotros solamente pensamos que no podemos. Porque como que es la palabra que nos repetimos todo el tiempo, no puedo, yo creo que no va a salir así, yo creo, tan solo permita, dele su boca al Espíritu Santo y permite que Él la llene.
permite que Él la llene. Vamos a mirar el Salmo 81, 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Tan solo dele su boca al Espíritu Santo y permite que Él la llene. Él anhela orar a través de ti. Él quiere llenar, es decir, yo quiero que tú realmente hagas una oración, ¿verdad? Una oración. No se me vayan a preocupar, nomás hoy dígale al Espíritu Santo, o sea, ora en lenguas, perfecto, no ora, dile al Espíritu Santo que llene tu boca. Señor, yo te entrego mi boca a ti, porque esa es la que le embarra, la superembarra y vuelve y le embarra. La palabra dice, ¿qué dice? Debemos orar siempre. ¿Se acuerdan en 1 Tesalonicenses 5:17? ¿Qué dice? Orar sin cesar. Esta, por ejemplo, esta palabra a veces la interpretamos mal y decimos, no, pero yo no tengo tiempo. Mi vida puede ser una vida de oración las 24 horas del día, porque cuando voy a hacer algo, yo puedo orar y decirle, Señor, guíame, llévame de tu manita, que yo pueda, Señor, hablar y decir lo que tú quieres. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Aquí habla de varias cosas, tu oración, pero también que nosotros podamos orar, podamos interceder por las otras personas. Pero recuerde, cuando le permitimos al Espíritu Santo entrar y tomar el control, Él, vuelvo y le digo, realiza una reunión de oración las 24 horas al día. ¿Sabe que Él puede encontrar algo tan lindo? ¿Sabe que usted puede orar mientras duerme? Porque ¿qué dice en el libro de Cantares? En Cantares 5:2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Usted dice, ¿y ahora y esto qué? Recuerde que la iglesia es la novia del Señor, por la cual viene. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Es una de las bellezas que el Señor tiene para nosotros. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Su corazón permanece despierto, orando en el Espíritu, mientras su mente y su cuerpo disfrutan de un sueño reparador. Y a veces uno lee esto y dice, espérese, y eso es verdad. Cuando usted está en paz y tranquilo, usted duerme perfecto en la noche, ¿o no? Usted se levanta descansado, se levanta. Cuando mi corazón está cargado, ¿qué pasa? Usted se despierta, usted se voltea, vuelve y se levanta. Usted se levanta, toma agüitas, da paseíto. Yo dormía, pero mi corazón estaba atento. ¿Qué tengo que hacer? Mi mente y su cuerpo van a
disfrutar de un sueño reparador. Pero yo le he entregado al Espíritu Santo. Yo le he dicho al Espíritu Santo, toma el control. Te voy a entregar y toma el control. Y aquí, ¿qué pensaríamos? Es orar en el nivel de la voluntad de Dios revelada. Yo quiero que usted lo haga en esta semana y mire la oración. Piense en este momento, situación especial, esta, aquella. Y usted de pronto le ha repetido y le ha dicho, mira Señor, yo necesito esto, yo tengo que hacer esto, yo pongo esto, yo quito esto. Entonces, como yo empecé y le dije al Señor, voy a permitir que el Espíritu me ayude en mis flaquezas o debilidades. Él puede tomar el control y orar de la manera que Dios quiere que oremos. Acuérdese de esto. Yo dormía, pero mi corazón estaba atento. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Y efectivamente, usted se acostó y el Señor, fue otra cosa, usted descansó totalmente, se levantó, ¿verdad? Con realmente un sueño reparador. Yo creo que a todos nos ha pasado que a veces se levanta uno más cansado de lo que se acostó. ¿Pero por qué? Por todo lo que hay en nuestro corazón. Dios es poderoso para hacer todas las cosas de una manera mucho más abundante. De una manera mucho más abundante de lo que podemos imaginar o pensar o pedir con nuestra mente natural. Voy a volvérselo a repetir. Dios es poderoso para hacer todas las cosas. No piense en esta tarde y diga, no, esto no tiene solución. No, esto no tiene solución. Esto no, eso no. No, Dios es poderoso. Dios es el dueño de todo. Dios es el Dios de imposibles. Dios es bueno. Él puede hacer todas las cosas de una manera mucho más abundante y diferente a lo que tú estás pensando en esta tarde. Porque yo creo que yo no soy la única que hago telenovelas. Uno a veces dice, ay Señor, esto sería más fácil así. De lo que podemos imaginar o pensar o pedir con nuestra mente. Cuando vemos las cosas más profundas que puedo pensar, cuando llego al límite de mis pensamientos y racionamiento respecto a lo que Dios puede y debe hacer. ¿Qué estamos pensando? Nos devolvemos otra vez. Dios es poderoso para hacer todas las cosas de una manera mucho más abundante de lo que podemos imaginar o pensar o pedir con nuestra mente natural. Porque nosotros siempre estamos pensando, no voy a hacerlo así. ¿Qué vamos a hacer para terminar? Entonces le permito al Espíritu Santo que entre y que me lleve a un plano superior en oración. Usted derrame su corazón, dígale al Señor, papito, yo sé, papito, yo oro por esto, yo te he dicho, Señor. Y ese es el nivel de oración en que todo hijo o hija de Dios tiene derecho de vivir, de caminar, de actuar y de desarrollar una vida en bendición. Recuerde, en esta tarde, ¿qué hemos hecho? Es como volver a colocar, a nosotros nos han dicho Padre, Hijo y Espíritu Santo, no lo sabemos de memoria todos, pero muchas veces estamos tan cargados que, como les digo yo, se nos olvida, por ejemplo, orar en lenguas. Que sea una tarea esta semana que vamos a orar en lenguas. Cada vez que nos acordemos, situación especial, usted ora en lenguas. En la buceta, en el Transmilenio, caminando donde estemos. Señor, esta es
o de pronto tenemos una lista, vuélvale, pásele la lista al Señor y dígale, papito, yo voy a descansar, Espíritu Santo, en ti. Te voy a entregar mi boca, mis pensamientos, sentimientos y emociones. Todo te lo entrego, porque quiero hacer la voluntad tuya. Señor, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo de bendición. Padre, es un tiempo para glorificarte y honrarte a ti. Es un tiempo para decirte gracias, Señor. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas. Cada uno en ese momento seguro que estamos hablando contigo, diciéndote sí, Padre. A mí me falta, Padre, orar. Me falta orar en lenguas, Padre, y decirte, esta situación, Padre, se va a hacer conforme a la voluntad tuya. Tu voluntad es agradable y perfecta, tu voluntad es en bendición. Padre, tu voluntad es el mejor camino, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tu voluntad, Padre, yo la quiero hacer todo el tiempo. Padre, yo quiero estar en el centro de la voluntad tuya. Yo quiero entender lo que tú quieres para mí, lo que tú quieres en esta situación, papito. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les continúa bendiciendo.